Alabar a Dios juntos. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 28 al 31. Dice la palabra de Dios: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense en los cielos y gócese la tierra. Hemos dicho muchas veces que pecado es todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Voy a leer unos versículos y luego entraremos un poquito en lo que es el mensaje. Dice allí, no hace falta, si escucháis bien, si queréis seguir, os doy la cita y ya está. En Génesis 1, 27, 28, y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como el Señor, no, como al Señor, en el versículo anterior. En 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Efesios 6:1, 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Que Dios bendiga su palabra. Hasta aquí versículos que tenemos en las Escrituras y que nos manda Dios. Esto es la familia. Pero encontramos desde el principio del mundo, Dios ordenó que la familia sea la institución más importante y sagrada de la tierra. Toda familia cristiana tiene que tener el propósito de reflejar la imagen de Dios al mundo, en la iglesia y en el hogar. Toda familia cristiana. ¿Por qué? Porque el mundo necesita de Cristo. Porque la familia necesita de Dios. Y porque la iglesia necesitamos crecimiento espiritual. Amén. Ahora, estamos haciendo todo lo contrario, los creyentes.
porque en el mundo pasamos desapercibidos, como si cualquiera que hay en el mundo. Porque en la Iglesia no nos preocupamos de crecer espiritualmente. Y porque en los hogares no hay unidad, no hay fidelidad, no hay disciplina, ni respeto, y lo que es más, ni amor. Entonces, todos estos versículos que hemos leído, que nos dice Dios, sobre todo a la familia, al padre, a la madre, al matrimonio y a los hijos, no hoy en día los estamos cumpliendo. ¿Por qué motivo? Porque desde el principio nos hemos rebelado contra Dios. Vamos un momento a 1 Samuel 4. Y vamos a ver allí una historia que nos va a ayudar bastante. Empezando en el versículo 2, dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Trabándose el combate, Israel fue vencido, y delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 israelitas, hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Vaya, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo, entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fine, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, y Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Eli, Ofni y Fines. Habían llevado el arca de Dios y habían vuelto a caer. Este viaje 30.000. 4.000 la primera vez y luego 30.000. Y el creyente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué yo voy a la iglesia? ¿Por qué estoy con mi familia? ¿Y por qué estoy creyendo en Dios, como hemos dicho esta mañana? Yo también creo en Dios. ¿Qué pasó aquí? Primero, que no había habido oración. Segundo, que no habían pedido al profeta que interviniera por ellos delante de Dios si quería esa batalla. Y tercero, tomaron una decisión muy equivocada de coger el arca por cuenta de ellos. Hermanos, cuando tomamos la decisión, también dicho esta mañana, de enseñar nuestras propias enseñanzas personales, la bendición de Dios no está.
ni está en el mundo para predicar el Evangelio, ni está en la iglesia para crecer espiritualmente, y ni está en la familia para que haya una unidad entre ellas. Muchas veces, hermanos, tomamos a Dios y lo ponemos en la ambulancia del SAMU, la mayoría de las veces. Nosotros tenemos un trabajo bastante bueno, tenemos un coche que nos lleva a todos los sitios, nuestros hijos tienen un buen colegio, tenemos vacaciones y podemos disfrutar de la vida que nos ha previsto Dios. Bien a gusto, bien felices, pero cuando nos despiden del trabajo, ponemos a Dios en la ambulancia del SAMU y le preguntamos por qué. Cuando se nos ha estropeado el coche y ya no tiene arreglo, sino que se ha quemado, ponemos a Dios en la ambulancia del SAMU. Y cuando los hijos, en vez de ir al colegio, se van por ahí con los amigos, muchas veces, están más pendientes de un móvil que de los estudios y suspenden, preguntamos a Dios y lo único que hacemos es poner a Dios en la ambulancia del SAMU para que nos ayude. Como el pueblo de Israel llevó el arca allí. No lo llevaron los levitas, sino que fue el pueblo el que puso el arca en la ambulancia del SAMU, para que les ayudara en una batalla. En una batalla. Cuando tú encuentras otro trabajo, de este que te han despedido ya lo has dejado aparte, vas a otro trabajo, ya te olvidas totalmente. Ya empieza a funcionar tu hogar, ya empieza a funcionar la economía. Ya no te hace falta Dios. ¿Y dónde pones a Dios? Ya dejas de orar, ¿dónde pones a Dios? En un rincón del hogar. Cuando ves la prosperidad de los no creyentes ahí fuera, tú te preguntas muchas veces, que has pasado por pruebas y situaciones difíciles, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí eso? Vamos al Salmo 73, por favor. 73, 73. Dice en el versículo 2: en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, por su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, lanzan con creces los antojos de corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y el versículo 11 dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento del Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Aquí tenemos la prueba de poner a Dios
en la ambulancia del Salmo. No vamos a orar. Y sin embargo, nos quejamos de cómo está el mundo. Los inconversos, hermanos, por hablarlos así, o los no creyentes, o el mundo, no pasan por estas cosas porque no se preocupan, porque tienen a Dios en un rincón de la casa. Porque lo único lo sacan es en las fiestas de los pueblos, colgados aquí, con un medallón así de grande, y con la figura de Cristo, o de la Virgen, y luciéndose por todas las fiestas del pueblo. Y lo sacan una vez al año, nada más cuando es Semana Santa. Y de lo demás se olvidan totalmente. ¿Por qué? Porque viven bien, como dice en el Salmo 73. Porque tienen de todo y no les falta de nada. Los niños en un buen colegio de paga, que algunos no pueden. Pero ¿qué hacen los hijos? Que no son enseñados en los hogares, en la familia. ¿Qué hacen los hijos? Están con sus móviles, nadie sabe nada. Yo cuando salgo de aquí de la iglesia y veo ahí en la esquina ese cacharro que han puesto para echar monedas y sacar refrescos, me da mucha pena porque muchos jóvenes de 10, 12 años, como la edad de David, o también algunos menos, sacan refrescos de Red Bull o refrescos parecidos. Hermanos, cuando nosotros estábamos en la venta ambulante, nos levantábamos muy temprano, y el sueño aparecía por la carretera. Y unos compañeros de trabajo de allí del mercado nos dijeron que si bebíamos eso, el sueño se nos iba. Y es cierto, pero me costó el tener ahora la tensión alta. Siempre había tenido la tensión baja. Cuando me cogieron con la tensión, ¿cuánto fue? 16 de mínima y 22 16 de mínima, por beber 22. Esos refrescos. No sé cuántos cafés lleva eso, que lleva de cafeína. No sé qué cantidad es, pero a los jóvenes les está haciendo mucho daño. Los móviles que llevan los jóvenes, muchos de ellos se meten en juegos de violencia que son peligrosos para ellos, porque luego en la sociedad sale. Los jóvenes con esas edades se meten en páginas de adultos y no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Y cuando hablas con ellos y les predicas del Evangelio de Cristo, te dicen, si yo creo en Dios también. Pero en las fiestas saco el medallón para lucirlo y en Semana Santa. Y mientras está en un rincón del hogar. Pero esto también pasa en los hogares cristianos. Dios está en un rincón del hogar. En las iglesias, cuando vamos, no nos preocupamos del crecimiento espiritual. Y muchos pastores no dan las enseñanzas de las Escrituras teniendo a Dios en la propia iglesia en un rincón apartado para poder enseñar Él lo que quiere. No pasamos, hermanos, un tiempo de oración personal. No pasamos un tiempo leyendo una lectura bíblica y solo sacamos a Dios de ese rincón cuando invitamos al pastor a comer o a cualquier familia, hermanos. Lo invitamos a comer, entonces sacamos a Dios del rincón ese. Entonces nos ponemos a comer y lo primero que hacemos es esperar y orar al Señor.
El Señor te dice, ¿por qué no me has preguntado antes si has hablado conmigo? No podemos llegar a adorar, a glorificar y a gozarnos del Señor, como hemos leído en Primera de Crónicas, el versículo 13. Hermano, triste es ver tengo aquí algo que quiero compartir con vosotros. Aquí. Los hogares de los no creyentes, hermanos, hay también hogares que no tienen a Dios ni en la ambulancia del SAMU, ni en el rincón del hogar. Estos hogares tienen familias desestructuradas totalmente. ¿Por qué? ¿Qué has dicho? Yo no soy Gustavo. Yo me puedo equivocar porque soy tremendo. Estos hogares tienen familias desestructuradas. ¿Lo he dicho bien? Casi. Estos hogares solo tienen a Dios por tradición, en bodas y en bautismos. En estos hogares, hermanos, puede haber un marido violento, celoso, hombres terribles, madres que dejan pasar y bailan el agua a estos hombres. Estamos escuchando siempre por televisión que muchas veces las prostituyen y ellos no hacen nada, ellas no hacen nada, ni se esfuerzan por denunciarlos a nadie. Siguen con ellos constantemente por miedo, por temor. Hermanos, ¿habéis oído alguna vez? Quiero matar a mi padre. Yo sí lo he oído. Cuando Miguel era joven, el marido, o el padre de él, venía y pegaba a la madre y a los hijos. Y un día en la calle, a voces, estaba allí yo, dijo, es que tengo unas ganas de coger a mi padre y matarlo, que no puedo con ello. Un día lo cojo y lo mato. Hombres que están pegando a sus hijos desde que son niños por su autoridad. Hombres que dejan que las niñas las violen a sus propias hijas. Y hombres que son tan celosos que matan a las mujeres. Estas son las familias que hoy en día existen. Y hombres que cuando ya ven el peligro totalmente o llegan al momento de una enfermedad grave dicen, sí, yo también creo en Dios. Esto lo estamos viendo siempre. ¿Quién llega a decir estas cosas? Alguien que sufrió en sus carnes todas estas palizas. Alguien que sufrió en sus carnes a hombres asquerosos, cerdos, que violan a niñas de 9, 10 y 11 y 12 años. Estas son las familias que tenemos hoy en día para adorar y glorificar a Dios. Pero también, hermanos, aparte de todo esto que hay en el mundo, también hay otra parte de bendición, que es por uno. Por uno solo puede ser bendecido parte del mundo, puede ser bendecida la iglesia y puede ser bendecido el hogar.
Cuando vamos a Primera de Crónicas, versículo 13, estoy en Samuel. ¿Capítulo 4? No, capítulo 13 y el versículo 14. 13 y 14. Estaban trayendo el arca otra vez de los filisteos a la casa de Israel, allí a su casa. Pero por el camino, uno de los que llevaban el arca fue herido. Y David se entristeció bastante. Entonces no quiso llevar el arca a la ciudad. La quiso dejar allí. Pero fijaros bien. Dice en el versículo 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. La dejaron en una casa. ¿Quién era este hombre? Un levita. La tribu de Leví es la que estaba encargada de estas cosas, del sacerdocio. Y David, el rey de todo el pueblo de Israel, llevó el arca a esa casa, porque los filisteos la habían dejado que fuera sola porque estaban sufriendo mortandad y enfermedades por todos los sitios porque se estaban burlando de ella. Y además habían abierto el arca para ver lo que había. Entonces aquí vemos que David lo deja en un sitio donde debía de estar el arca. Y David se va, en el 15, versículo 1, fijaros bien, dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan permanentemente. Entonces, David preparó un sitio para el arca de Jehová, donde había dejado David el arca. Ese hogar fue bendecido grandemente. ¿Por qué motivo? Porque ese hombre, Leví, estaba sirviendo a Dios, aunque no estaba el arca en su casa, porque lo había mandado Dios primeramente, y porque había puesto el arca en el centro de su hogar. Ya no estaba en un rincón, ya no estaba en la ambulancia, estaba en el centro del hogar. Y como le dieron toda la honra y gloria a Dios, ese hogar fue bendecido totalmente. Pero además, en el versículo en segunda de Daniel, voy a buscar la cita, que la tengo. Para no equivocarme mucho. Aquí. En Primera de Crónicas 16:1, no es esa,
la que yo estoy buscando ahora. Segunda de Samuel 6, segunda de Samuel, capítulo 6 y el versículo 12. Segunda de Samuel, capítulo 6 y el versículo 12, dice: fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Cuando Dios bendice un hogar, que es lo que quería yo oír, se da un gran testimonio. Y ese testimonio llega hasta el pueblo de Dios. Ahora, en 16:1 de Primera de Crónicas, dice: así trajeron el arca de Dios y la pusieron, ¿dónde? En medio de la tienda que David había levantado para ella, como hemos visto en 15:1. Ahora bien, la iglesia. El pastor es responsable de no tener a Dios en un rincón, sino a Dios en medio de la congregación, para que haya buen alimento. Sigamos leyendo en 16:1, el 2. Y cuando David acabó de ofrecer holocausto, y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y el 3 dice: y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasa. Les dio alimento, el que era responsable delante de Dios para el pueblo. Y en las iglesias, el pastor es responsable delante de Dios de dar el alimento espiritual a la congregación de lo que necesita. Eso es lo primero. Ahora bien, versículo 3, y repartió todo el versículo 4. Puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Y les dice en 15, versículo 13, dice: pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuando no le buscamos según su ordenanza, según los mandamientos que nos había dado, sino que le buscamos por nuestros intereses. Y cuando estamos pasando pruebas, cuando estamos pasando calamidades, lo poníamos ¿en dónde? En la ambulancia del SAMU. Y cuando no, que no nos molestara y lo dejábamos en un rincón en la casa o de la iglesia. Y aquí el líder, podríamos decirlo así, no me gusta mucho, está diciendo que los pastores son responsables de poner a Dios en medio de la congregación. En medio de la congregación. En el hogar cristiano, el padre de familia debe saber cuál es el sitio que corresponde a cada uno, poniendo a Dios en el medio. Respetando a la esposa, amándola. La esposa respetando al marido, amándole. Y los hijos respetando a los padres y obedeciéndolos. Y cuando Dios está en el medio del hogar, es cuando hay alimento verdadero. Cuando Dios es el centro de tu vida, es cuando tienes alimento. Cuando Dios es el centro de la familia, es cuando se reciben bendiciones y hay unidad en la familia.
Cuando Dios es el centro de la iglesia, hay verdadero alimento espiritual y Dios bendice la iglesia. Cuando Dios es el centro de cada uno de la congregación, hay comunión entre hermanos y hay unidad y no hay celos. Hay uno aquí que cuando todos están bendecidos, suceden. Vamos a 28:31, como hemos leído, de Primera de Crónicas 16, y sucede esto. En la iglesia y en los hogares y cuando estamos dando testimonio. Y decimos todos juntos: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda, venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad, temed su presencia toda la tierra. El mundo será un establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Ahora, esto lo dijo David porque quiso. David dijo esto porque está en la palabra de Dios. Fue un canto, todo la mayoría del capítulo 16, empezando en el versículo 11, que se puede leer en casa si queréis, es un salmo. Y este salmo se encuentra en 105, Salmo 105. Mirad, alguien que se quede aquí en esto que acabamos de leer, 28 al 31 de Primera de Crónicas, y el Salmo 105 dice así. Fijaros bien. Dice: alabad a Jehová e invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmo, hablad a todos sus maravillas. Glorioso en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham. Esto ya no está ahí metido. Y sigue más adelante. Hasta ahí. Nos vamos también al Salmo 96, porque ahí habla de Abraham y de todo eso que no está ahí en este capítulo, pero en 96:7, en el Salmo 96, también lo tenemos, de que David quedaros ahí en Primera de Crónicas, y en el Salmo 96, versículo 7 dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra, decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó: el mundo no será conmovido. David no estaba hablando cosas que no vinieran en la palabra de Dios, hermano. David estaba hablando de aquellos cantos que había hecho para la gloria de Dios. Cuando el pueblo de Dios empieza a obrar por su cuenta, va a tener problemas en sus hogares. Cuando el pueblo de Dios empieza a poner en el centro de su hogar a Dios y su familia en unidad, sabiendo lo que tiene que enseñar a su familia y pasar tiempo con la familia,
es cuando la voluntad de Dios y las bendiciones llegan. Cuando el pueblo de Dios en la congregación alaba al Señor en unidad y en comunión, el pastor ha puesto a Dios en el centro de la iglesia. Y así vienen las bendiciones, hermano, por medio de hacer la voluntad de Dios. Lo mismo en la iglesia, en la calle y en el hogar.